Mi nombre es Marbet Barros y voy a hablar acerca de algunos tipos de imágenes de los ovarios, tocando los temas de quiste simple, ovarios poliquísticos, endometriomas, cáncer de ovario, histerosonografía e histerosalpingografía. Bueno, en primer lugar tenemos el quiste folicular simple, que es el más frecuente, se produce en etapas premenopáusicas y más frecuente en jóvenes. En cuanto a sus características, van a medir más de 3 centímetros, entre 3 y 8 centímetros, pueden llegar hasta los 20 centímetros, son uniloculares, ovalados, anecoicos, tienen las paredes finas, miden menos de 3 milímetros y irregulares. Superficie interna lisa y sin polos sólidos y no son vascularizados. En la primera imagen tenemos un ultrasonido donde se puede ver un quiste anecoico. En las de abajo tenemos una tomografía en el cual el quiste se va a ver hipodensa e hipocaptante. Y en el lado derecho tenemos resonancias magnéticas en donde los quistes se logran ver hipointensos en la T1 y en la T2 hiperintensos. Como ya saben, son ovalados, redondeados, las paredes son finas, sin septos ni polos sólidos y son completamente avasculares. Ya tenemos los ovarios poliquísticos, en la cual el significado de ovarios poliquísticos son mayor o igual a 12 o más folículos en al menos un ovario desde el borde interno al externo. Miden de 2 a 9 milímetros de diámetro y aumento del volumen en al menos un ovario mayor a 10 centímetros cúbicos. Tenemos el cálculo de volumen ovárico, que en primer lugar es identificar 3 diámetros y usar fórmula elipsoide, en este caso pi dividido para 6 por el largo, por el ancho, por el grosor del ovario, o la fórmula elipsoide simplificada, que es 0.5 por el largo, por ancho y el grosor. Ahora, ¿cómo yo diagnostico? Con un eco transvaginal que es de elección. ¿Por qué? Este me va a dar una mayor resolución y una mayor proximidad a los ovarios. Ahora, en cuanto al cálculo del volumen ovárico, los criterios de Rotterdam 2003 nos dio un punto de corte para el volumen ovárico que era de 10 centímetros cúbicos. Actualmente 6.4 a 7.5 centímetros cúbicos debido a 3 factores: a la etnia, al índice de masa corporal y a cuánta resistencia a la insulina tiene nuestra paciente. En esta imagen ecográfica se puede observar algunos quistes foliculares que forman el signo característico collar de perlas. Ahora vamos a ver acerca de los endometriomas. El 80% de la endometriosis asientan en ovarios en forma de endometriomas. Los endometriomas a largo tiempo de evolución pueden presentar paredes engrosadas y vascularizadas. Esto se va a ver en una ecografía. Nódulos hipodensos e hipocaptantes de contenido líquido y pueden las paredes mostrar captación de contraste. Esto se va a ver en una tomografía computarizada. Ahora, en diferentes tipos de resonancia magnética, este se va a ver hiperintenso, hipointenso en casos de hemorragias agudas. En esta imagen observamos paredes hipointensas por la dexoxihemoglobina y la metahemoglobina, que es algo muy importante porque este sugiere un endometrioma. Ahora vamos al tema de cáncer de ovario, en donde debemos estar siempre alertas debido a que hay elección mixta, es decir, un quiste con componente sólido, multiloculado, septos gruesos, papilas, vascularización marcada. Recordemos que mientras más vascularización, hay mayor riesgo de malignidad. Ahora tenemos dos cosas muy importantes que nos va a indicar que es altamente sospechoso, como la CT y los implantes peritoneales. En la primera imagen podemos observar una lesión multiquística de más de 10 centímetros y es de bajo riesgo. En esta segunda imagen ya podemos ver quistes y papilas que ya nos indican un grado de malignidad. Tenemos un quiste mixto con componentes sólidos, es decir, líquido y sólido, que esto también nos va a indicar bajo riesgo. En esta imagen ya podemos observar una masa mixta con componente sólido y con algo de vascularización, lo que ya nos indica un grado de riesgo. En las siguientes dos imágenes tenemos quistes multiloculados con septos gruesos y muy vascularizados, lo que ya nos indican alto riesgo de malignidad. Y un quiste sólido altamente vascularizado, como se puede ver en la imagen. Ahora, en
Necesitamos tres cosas para saber qué es altamente sospechoso, como ya hablamos antes, como una masa anexial, ascitis más implantes peritoneales. Como podemos observar aquí la ascitis en estas dos imágenes. Hay muchísima ascitis, entonces decimos que es altamente sospechoso. Ahora yo tengo que saber cuándo voy a mandar a hacer una resonancia magnética. Cuando haya lesiones de más de 10 centímetros, para determinar el origen de esta masa y para estratificarlo. Y tenemos la clasificación ORATS en resonancia magnética. El ORATS sirve para clasificar los quistes o masas de ovarios según su riesgo de ser malignos. Va del 1 al 5, donde el 1 es totalmente normal y el 5 es muy sospechoso para cáncer. El ORATS 1, normal o fisiológico, es donde no hay lesión ovárica, quiste simple menor de 3 centímetros o cuerpo lúteo. No va a necesitar ningún seguimiento. El ORATS 2, muy bajo riesgo, habrán quistes simples, hemorrágicos o endometriomas, también dermoides, sin parte sólida o introsalpinge, y el manejo con ginecólogo general o solo control con imagen. El ORATS 3 es de bajo riesgo, hay quistes más complejos con paredes gruesas o algo de contenido sólido y debe valorarlo un ginecólogo especialista. En el ORATS 4 ya tenemos un riesgo intermedio, hay masas con bastante contenido sólido o realce intermedio y esto va a tener que verlo un ginecólogo o un oncólogo. En cuanto al ORATS 5, alto riesgo de malignidad, hay masa sólida con ascitis, como ya hablamos, implantes peritoneales. El manejo debe ser urgente por oncólogo ginecológico. Tenemos la histerosonografía, que va a combinar el ultrasonido con solución salina para imágenes y vamos a tener una visión más detallada del útero. Este tipo de imagen va a detectar pólipos, fibromas o tejido cicatricial, evaluar grosor e integridad del endometrio. Este examen va a durar entre 15 a 30 minutos y es totalmente indoloro, lo cual es una ventaja de este. Aquí podemos ver en esta imagen donde se observa claramente un pólipo. En los alrededores se puede notar la solución salina y alrededor se nota claramente el músculo uterino. Y por último vamos a tener la histerosalpingografía, que va a comprobar anomalías y la permeabilidad de las trompas de falopio. Esta se va a hacer mediante una introducción de un espéculo, dejando visible lo que sería el cuello del útero. Se va a inyectar contraste y se realizan placas de rayos de manera secuenciales, como se puede ver ahí en la imagen descriptiva. El contraste lo que va a hacer es rellenar las trompas de falopio y la cavidad peritoneal para poder observar mejor el aparato reproductor femenino. Y por último tenemos este examen en donde se ve un útero arcuato y que solamente la trompa de falopio del lado izquierdo es permeable, la otra del lado derecho pues no se ve.
Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya gustado y dejen un me gusta.